Quiero que te fijes en esta gráfica de aquí. Mírala bien porque esta gráfica tiene una importancia que ni te puedes imaginar. Esta gráfica es capaz de crear mercados alcistas y de crear muchísimas turbulencias en los mercados financieros y también, por supuesto, en Bitcoin, las criptomonedas. Esta gráfica representa el balance de la Reserva Federal, pero antes de explicarte qué es el balance de la Reserva Federal y qué conclusiones podemos sacar, quiero que te fijes en esto. Te voy a enseñar otra gráfica. Esta gráfica de aquí, si la reconoces, es la misma que te he enseñado antes, pero con otra gráfica superpuesta. La que hemos añadido es la de color naranja, que es el SP500. Es la renta variable americana, que es la referencia, es el índice bursátil por referencia. Y quiero que veas, mi intención enseñándote esta gráfica, estas dos gráficas superpuestas, es que veas la gran correlación que tienen. Es brutal ver cómo cuando sube la línea azul, la línea naranja también sube. Y cuando la línea azul, que es el balance de la Reserva Federal, empieza a bajar, la línea naranja vemos como hay turbulencias. El SP500, la renta variable, los activos de riesgo entran en turbulencias cuando la línea azul empieza a bajar. Ya por supuesto ni mencionar lo que pasa cuando la línea azul empieza a subir en la época del COVID. Cuando fue la época del COVID los balances empezaron a crecer, es decir, la línea azul empezó a crecer muchísimo como puedes observar y por supuesto este efecto arrastre del SP500 pues surgió. Vemos como la línea naranja empieza a subir. SP500, la renta variable e incluso Bitcoin, muchos recordaréis que ese ciclo que hubo alcista, todo llegó a su máximo histórico y gran parte de la explicación de todos esos bullruns que se dieron hace un año o dos o tres, hace 3 años, pues fue por la línea azul. Vale, pero ¿esto qué es? ¿Qué es el balance de la Reserva Federal? Pues el balance de la Reserva Federal no deja de ser la cantidad de activos que tiene en posesión. El Banco Central empieza a comprar activos a cambio de dinero, evidentemente, el Banco Central inyecta dinero en el sistema y a cambio el sistema pues le da activos, diferentes activos, deuda soberana, corporativa, etc. Entonces, claro, esos activos los guarda, imagínate, en un almacén. Los va guardando ahí, los va acumulando y a medida que se va acumulando, pues la línea azul que representa ese balance empieza a subir. Imagínate que los deshace, que coge todos los activos que tiene de ese almacén y los tira para afuera. Pues la línea azul veríamos cómo empieza a bajar. Es muy sencillo de entender. Fíjate lo que pasó en el COVID. En el COVID, la línea azul empezó a subir increíblemente brutal, o sea, fue algo de locos. Esto fue algo desproporcional. ¿Por qué? Porque la economía, dado que el COVID surgió, pues la economía se paralizó, los mercados se desplomaron. Pero salió los bancos centrales y dijeron, tranquilos, yo lo voy a comprar todo, voy a hacer que la economía no pare. Entonces cogió activos y los compró, inyectó una barbaridad de dinero y pasaron dos cosas. Esta inflación que tenemos y además vemos cómo esta línea azul empieza a crecer muchísimo, porque el almacén que tienen pues empezó a desbordar. ¿Vale? Cuando digo almacén me refiero al balance, es un símil para que lo podáis entender de manera sencilla. ¿Cuál fue el siguiente paso en la historia? Pues vemos que esto se fue de madre, aparece la inflación como he comentado y los bancos centrales dicen, vale, me he pasado, vamos a subir los tipos de interés, vamos a hacer políticas monetarias restrictivas, subida de tipos de interés y vamos a deshacernos de este balance de la Reserva Federal, vamos a deshacernos de nuestro balance. Y eso se ve representado cuando la línea azul empieza a bajar. Pero acuérdate lo que te he comentado, la gran correlación que hay entre esas dos gráficas. Si empieza a bajar, va a crear unas turbulencias en los mercados financieros. De hecho, es lo que está pasando. Vemos la renta variable desplomarse, vemos el SP500 como no para de caer, y Bitcoin 3/4 de lo mismo. Pero si eres observador, te habrás dado cuenta que aquí tenemos un pequeño cambio. Ha empezado de bajar a subir. Claro, entonces si hacemos caso a las correlaciones y a lo que nos dice la historia de estos últimos 20 años, dice, vale, esto ya se ha acabado, esto hay que meterse en long, a comprarlo todo, porque esto nos vamos a la luna. Bueno, aquí hay que hacer diferencias, hay que hablar de varias cosas. Primero, esto que está pasando ahora no es exactamente lo mismo que pasó aquí. Te voy a explicar cómo el Banco Central actuó en esta zona de aquí. A la práctica es lo mismo, a la práctica vemos que esa línea azul empieza a subir, que el balance prácticamente empieza a subir, literalmente, objetivamente empieza a subir. Pero es importante cómo lo hace, es importante qué hace para que suba. En esta época de aquí, en la del COVID, cuando empezó a subir todo, Bitcoin, renta variable, todo empezó a subir, todos los activos de riesgo, evidentemente, el Banco Central lo compró todo, deuda soberana, deuda corporativa, deuda de mala calidad, deuda de buena calidad, lo compró todo, dijo, no os preocupéis que aquí no va a pasar nada. Entonces, ¡pum!, subió muy fuerte. Ahora también está subiendo fuerte, pero hay una diferencia, no lo está comprando todo.
Esto lo está haciendo, está inyectando dinero. Recordar que cuando compra cosas, a cambio tiene que pagar, ¿vale? Tienen que inyectar dinero. Es como cuando tú vas a comprar un coche, tú das dinero y a cambio te dan el coche. Pues aquí es lo mismo. Empieza a comprar cosas a cambio de inyectar dinero en la economía, que es lo que busca realmente. La intención es inyectar dinero en la economía. Aquí está inyectando dinero, aquí inyectó dinero a mansalva, comprándolo todo. Pero aquí no está inyectando dinero para comprarlo absolutamente todo. Y por tanto que nos lleve a pensar a que podamos repetir un gran movimiento como es el que se produjo. Aquí está inyectando dinero solamente a los bancos. Los bancos están teniendo problemas debido a esta política monetaria restrictiva. Al final empiezas a forzar mucho la subida de tipos, empiezas a forzar mucho el motor y los bancos empiezan a petar. Nadie lo sabía, nadie lo podía anticipar. Esto ha surgido hace apenas 3 semanas y al final pues los bancos son lo que es, tienen la capacidad que tienen y no han podido adaptarse a este nuevo mundo de tipos altos. Entonces empiezan a petar. La Reserva Federal ha dicho que va a inyectar dinero a aquel banco que le haga falta, a aquel banco que necesite ayuda. Entonces, muchos bancos han ido a pedir dinero a la Reserva Federal y a cambio la Reserva Federal pues les está comprando los bonos que tienen en cartera, que aquí no me voy a meter, pero esos bonos son el culpable de que no puedan venderlos a mercado porque están muy devaluados. Entonces la Reserva Federal se va a hacer cargo de esos bonos, adquiere esos bonos y aquí está la gran diferencia con respecto a esta zona de aquí, del COVID. Esto es en forma de préstamo. Lo que estamos viendo ahora es un préstamo, no es inyección de liquidez gratis. En principio, en un año, los bancos, aquellos bancos que han pedido ayuda y han pedido liquidez, que el Banco Central le dé liquidez a cambio de los bonos, en un año tienen que devolverlo. Entonces, en teoría, esto de aquí no es como esto de aquí. En teoría, esto de aquí podemos ver cómo sigue aumentando, porque yo creo que aumentará más porque los bancos van a seguir teniendo problemas, eso de aquí empezará a aumentar, pero en teoría dentro de un año esto tendrá que bajar. Eso es lo que ha comentado la Reserva Federal. La Reserva Federal, aparte de subir los tipos, dijo, como te he comentado antes, que iba a bajar, iba a reducir el balance de la Reserva Federal. Y dice que lo va a seguir haciendo, que todo aquello que compró lo va a ir vendiendo, lo va a ir, lo que se dice, no lo va a ir renovando, entonces van venciendo los bonos. Entonces, en principio, no está comprando ese tipo de cosas. Solo está comprando los bonos de los bancos que le están pidiendo ayuda. Y además lo está comprando, está inyectando liquidez en forma de préstamo. Esto es importante. El mercado tiene dos opciones. El mercado se lo puede tomar como esto es algo diferente a la época del COVID, realmente no lo están comprando absolutamente todo, es un préstamo, entonces no hay motivo para ser alcistas, no hay un motivo a pesar de toda esta correlación que hay alcista con esas dos gráficas, alcista y bajista, a pesar de esto, esta vez, al ser en forma de préstamo, se tienen que devolver y el balance va a seguir reduciéndose. Se lo pueden tomar de esa manera o se lo pueden tomar de la siguiente manera. A mí no me tomes el pelo, me da igual que lo hagas en forma de préstamos, esto es un QT encubierta, porque QT es bajar la línea azul. Esto es un QT encubierta, aunque tú me quieras decir que son préstamos, y a la práctica y objetivamente esto es un aumento del balance. Y siempre que ha habido un aumento del balance, pues podemos ver cómo los activos de riesgo van para arriba y yo me sumo a la ola. Podemos ver estas dos opciones. ¿Cómo se lo tomará el mercado? Pues bueno, esto no lo sabemos. Mi opinión, si quieres saber mi opinión, creo que a corto plazo pues sí que se lo van a tomar bien. Creo que a corto plazo podemos ver un pumpeo interesante de Bitcoin, podemos ver un comportamiento positivo de la renta variable, podemos ver cómo si baja la dominancia de Bitcoin, que está bastante fuerte, ver cómo algunas altcoins o alt season, ¿no? Vemos que las altcoins pueden resurgir con una potencia bastante buena, en plan decir, oye, podemos ver revalorizaciones bastante interesantes debido a esto. Aquí te enseño la gráfica de Bitcoin para que me puedas entender mucho mejor, porque viendo los gráficos entenderemos mucho mejor las cosas. Aquí tengo marcado el 8 de marzo, que fue justamente cuando empezó a realizar este aumento del balance de la Reserva Federal, justamente ese día, 2 días después, Bitcoin pegó bombazo. Claro, al fin y al cabo las correlaciones están y el mercado lo sabe, que cuando se aumenta el balance de la Reserva Federal, esto tira para arriba. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Lo que os he comentado antes, el dilema de cómo se lo va a tomar el mercado, si bien o mal, si neutral o bueno, positivo o negativo. Mi opinión es que, como el mercado, a pesar de que esta vez es diferente, son, como os he comentado, en forma de préstamos, no es dinero que se va a quedar ahí en el sistema siempre, no, es en forma de préstamos, entonces en un año va a tener que retirarse ese dinero, se va a tener que pagar y además con intereses. Como el mercado está acostumbrado a que les abren el culo siempre, cuando hay problemas, creo que esto
es positivo. A corto plazo creo que es positivo. Y además se junta, que esto lo hemos comentado en los análisis que hago los domingos, se junta que Bitcoin ha salido de esta zona lateral y además podemos ver tal vez que esto es una especie de hombro, cabeza, hombro o simplemente una lateralización cuya proyección hacia arriba, si rompe hacia arriba, que ha roto hacia arriba, es la anchura del canal, que es básicamente la proyección que tenemos aquí de los $36.000 aproximadamente. Pero es más, es que si nos vamos a Bitcoin, perdón, si nos vamos al S&P 500, ya en su día rompió esa directriz bajista, ha hecho un pullback y ahora hemos visto cómo el aumento del balance ha comenzado. Viendo las figuras técnicas, las roturas técnicas a nivel de los activos de riesgo, a nivel de análisis técnico, vemos que técnicamente es pro a que siga el movimiento alcista. Se junta que esta correlación de los activos de riesgo con el balance de la Reserva Federal, estos argumentos más los argumentos técnicos que tenemos, pues a mí me da la sensación de que por lo menos a corto plazo, porque yo no creo que esto sea algo estructural, creo que es simplemente pura emoción del mercado, una señal, un clavo al que aferrarse, ver el balance aumentar, pero realmente las políticas monetarias van a seguir. Las políticas monetarias restrictivas, por supuesto. La inflación va a tardar en llegar a su objetivo. Entonces los bancos centrales están en una situación un poco compleja, un poco no, bastante compleja, porque si deciden tirar el balance hacia arriba de manera continuada, que en principio solo es un año, recordar que es en forma de préstamos, pero imaginemos que reculan, empiezan a hacerlo de manera continuada, eso no le va a sentar bien a la inflación. Entonces tienen que elegir entre sistema financiero o inflación. Es una gran decisión, que elijan lo que elijan, si eligen esto va a ser una gran putada para esto y viceversa. Entonces, yo creo que van a hacer lo que ellos dicen que van a hacer, que es luchar contra la inflación. Pero iremos viendo porque el panorama por ahora es que los balances de la Reserva Federal están empezando a aumentar. Y esto como mínimo tenemos que tenerlo en el radar para tener, por lo menos bajo mi punto de vista muy a corto plazo, hasta la próxima reunión de la Fed, una predisposición alcista. Podemos ver posiblemente una sesión alcista de las altcoins, de Bitcoin y los activos de riesgo. Y esto, si hacéis trading, tenéis que tenerlo en cuenta que bajo mi opinión es operar contra tendencia, porque yo creo que seguiremos cayendo, pero antes de que sigamos cayendo, creo que vamos a pegar un impulso hacia arriba por los motivos que os he comentado. Entonces, si se nos ocurre operar a la larga, a long, haciendo trades a comprar, creo que es operar contra tendencia y habría que tener muy buena gestión de riesgo. Eso te lo digo por si se te ocurre ir a comprar ahora, a ponerte en largos por lo que te acabo de comentar. En plan, a ver, con cabeza, hay que hacerlo todo con cabeza. Lo importante es la gestión de riesgo. Nada, gente, espero que te haya gustado el vídeo. Si te gusta este tipo de análisis, te agradecería un montón que te suscribieses, que le dejes un like, que dejes tu comentario y nada más que añadir, gente. Hasta la próxima.